Hola amigos, mi nombre es Marta, bienvenidos a mi Story Channel, el canal de las historias. Y hoy les traigo una historia bastante interesante. Este video lo voy a segmentar en varios momentos. El primero, traje a una invitada especial que nos va a narrar en primera persona su experiencia respecto a un fenómeno el cual se llama incubus o succubus. Después les explicaré en qué consiste este fenómeno. Vamos a tratar de identificar qué tanto es real, qué tanto es fantasía, pero obviamente no tendremos la última palabra porque eso está en el criterio de las personas que escuchan la narración. De manera de que esta persona aceptó, después de insistirle, que viniera al canal, porque de todas maneras es un tema que se mueve dentro de su esfera personal. Yo le agradezco mucho a ella que haya aceptado la invitación para compartirnos esta experiencia. Yo conozco a esta persona y puedo decirles que es verdad lo que está contando, digamos, en el sentido de que ella me ha venido contando durante los años esto que le está sucediendo. Y es algo difícil, amigos, porque no es algo que uno le cuenta a todo el mundo. Tiene que ser una persona muy íntima, muy cercana. Y voy a contarles algo muy curioso que pienso que tiene gran relación con esto. Esa noche que ella se quedó en el sofá en el primer piso y se hizo tarde y como hacía tanto calor, me dijo, mira, yo esta noche quiero tal vez dormir en el sofá, prefiero porque la habitación es muy calurosa. Le dije, bueno, como quieras. Me subí al segundo piso y me acosté a dormir. Yo, amigos, ese tipo de pesadillas las he tenido muy pocas veces en mi vida. Pesadillas de tipo parálisis del sueño y con seres así. Pero como esa, puedo decir que muy pocas en la vida he tenido ese tipo de pesadillas como la que tuve esa noche, que precisamente ella se quedó en mi casa. Es muy curioso porque ya van a ver la narración de ella y lo que yo les voy a contar, según lo que pienso yo, tiene relación. Cuando yo estaba durmiendo, yo alcanzaba a ver, siempre es un momento que es como entre el sueño y la vigilia. Es muy extraño porque es una sensación que tú no sabes si estás durmiendo o estás despierto. Pero yo asumo que estaba durmiendo. Sin embargo, yo veía la cortina mía, los dibujos de la cortina, que eran como unas geometrías. Yo veía la habitación oscura y vi a un ser horrible, calvo, una persona, era masculino pero muy feo, que se me acercó y yo que me quedé paralizada y como con una sonrisa malévola, y me susurraba en el oído. Yo sabía que quería poseerme, o sea, quería realizar una posesión y yo asumía que era un demonio. Yo trataba de gritar y yo gritaba el nombre de la persona, de la invitada de hoy. Yo gritaba su nombre y yo lo escuchaba en voz bajita. Yo creo que yo lo estaba diciendo en realidad, porque yo escuchaba mi voz como el nombre, así como un susurro. No podía moverme, no, era paralizada. Este ser quería meterse dentro de mí como espíritu, poseer mi cuerpo. Yo luchaba. En un cierto momento hice muchísima fuerza, abrí los ojos bien y me levanté corriendo a verla a ella y me senté en el sofá y le conté la pesadilla, pero después dije, no, tranquila, yo me voy a dormir y bueno, no pasó nada y ya. No le di grande importancia ni nada, pero eso no se me olvidó y eso fue aproximadamente hace unos 2 años, más o menos. Así que no ha pasado mucho tiempo de eso. Luego, esta persona vive en Estados Unidos y ella de vez en cuando me cuenta, mira, me pasó esto, me cuenta en su casa han sucedido cosas raras y siempre relacionado como con ese mundo entre el sueño y la realidad, y también en la realidad cosas raras.
Así que uno se siente un poco impotente de frente a estas cosas. Uno quiere ayudar a esa persona. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas? Generalmente uno le da consejos, pero cada persona le da un consejo distinto. Si tú perteneces a una religión, le darás el consejo según tu religión, tus creencias, tu filosofía de vida o tu conocimiento, y cada persona es un mundo distinto. Yo pienso que eso lo debe manejar la persona directamente porque es algo también muy suyo, pero es compartido en el sentido de que hay un colectivo de personas en el mundo que están pasando por lo mismo. Y no solo ahora, está pasando desde hace mucho tiempo. Así que vamos a dar una mirada a estos posibles seres, a estas criaturas, como les quieran llamar, o entidades. Vamos a dar una ojeada a qué se ha dicho respecto a estos seres, desde cuándo se han identificado y si la ciencia acepta como una realidad esto o simplemente lo ha hecho a un lado. ¿Quiénes se interesan por este tipo de sucesos, por este tipo de fenómenos? Es interesante y es un debate, obviamente, porque hay opiniones encontradas y eso está bien porque de todas maneras hay que escuchar todas las versiones. Pero yo les digo una cosa, amigos, la persona que lo vive, pues poco se interesa si la ciencia lo acepta o no. Esa persona lo está viviendo, lo está sufriendo y les puedo decir que se sufre. Es una cosa que puede destruir a la persona moral, psicológica y físicamente. De modo que, amigos, bienvenidos al video. Espero que les resulte interesante y espero sus comentarios. Y si les agrada el video, ojalá me puedan apoyar con su like, porque de esa manera podré continuar haciendo videos como este. Sugerencias las escucho todas y bienvenidos. Cuando yo estaba muy pequeña, como desde los 8 años, yo empecé a tener unas pesadillas con el diablo, que a pesar que uno dentro de las pesadillas, bueno, uno sabe que son pesadillas y que en cualquier momento uno va a despertar. Siempre fueron pesadillas recurrentes, digamos una o dos veces al mes durante años. Tenía la misma pesadilla. Básicamente era viendo unos hombres con caras distintas, se veía gente normal como en reuniones, pero que se iban tornando sus caras en demonios, y yo sabía que estaba como en un lugar que me daba mucho terror, me daba miedo, porque yo sentía que era como el infierno, cuando uno está caminando en el infierno y vas a ver el diablo. Empezaba a rezar, a pedir que esto se acabara pronto. Pero dentro del sueño, cuando yo estoy caminando, cuando yo siento que estas personas se están acercando y me están hablando de cosas, susurrándome al oído, cosas que van a pasar en el futuro, porque casi siempre me daban mensajes de cosas que van a pasar. Se empiezan a burlar porque yo me pongo a rezar, yo estoy rezando el Padre Nuestro y es como si para ellos fuera algo muy gracioso, porque están riéndose y mi cuerpo empieza como a levantarse, como a levitar, y empiezo a volar. Entonces yo empiezo a ver todo lo que está pasando en los cuartos, empiezo a oír la voz muy fuerte del demonio que me está llamando, me está diciendo que se va a acercar, y esto me causa un pánico tremendo. Pero al final yo puedo volar y puedo irme lejos, y empiezo a ver que me estoy yendo lejos, que estoy volando en techos, en casas. Y bueno, esto fue una pesadilla que se hizo muy recurrente toda mi vida. A partir de unos 5 años atrás, este sueño ya dejó de ser cada vez más un sueño, porque empiezo yo a sentir que el demonio se está acercando, y me decía que ya estaba más cerca. Ya empecé yo a sentir cada vez que yo rezaba, como que ya no, esto no afectaba. Me decía que se estaba acercando, pero sin embargo yo sabía que era un sueño, que me iba a despertar en algún momento.
Un día estaba yo, de hecho una amiga vino de Colombia, se estaba quedando en la casa y nos fuimos a acostar. Cuando yo estoy en mi cama, yo me empiezo a ver en mi cama, pero yo empiezo a sentir todo muy real, o sea, como que esto ya no era un sueño, sino real, y veo la figura del diablo viniéndose encima, o sea, como subiéndose como en las películas cuando han mostrado un demonio que se está subiendo por la cama, pero ya este demonio no era un hombre con cara de diablo o de un monstruo X, sino que este ya era el diablo con sus cachos, con la cola larga, pero era una figura, no podría ni describirlo, o sea, era como una figura negro totalmente su cuerpo y era bastante enorme, o sea, casi desproporcional, como era grande, era bastante grande, impresionante, sus patas eran enormes, su cola era enorme, su cara era casi como del tamaño de mi tórax, era enorme, y se me estaba viniendo encima y yo sentía sus uñas se clavaban en mi cuerpo, eran como cuchillos, como estacas en mi cuerpo, y yo gritaba, mis brazos los tomaron como, eran como unas gárgolas o monstruos pequeños, agarrándome mis brazos, mis piernas, y ellos me obligaban, me decían que yo tenía que dejarme ser poseída. Entonces cuando ya yo vi esto, o sea, yo pensé, o sea, que se iba a meter dentro de mi cuerpo como en las películas del exorcista, pero me iba a penetrar. Y cuando yo siento esta penetración, era totalmente doloroso, era algo que no podría ni explicar con palabras porque era desgarrante, o sea, yo sentía y perdón que sea tan descriptiva, pero yo sentía que cada vez que me penetraba eran cuchillos como era algo impresionante y yo gritaba y entre más gritaba él más hacía y era totalmente agresivo, fuera totalmente horrible y me decía que que ya le pertenecía y la lengua en mi oído. Es interesante dar una mirada a todas las culturas antiguas, sobre todo las de la Mesopotamia. Estamos hablando de los babilonios, los asirios, los sumerios, quienes dejaron escrituras y textos, pues no necesariamente en papiro o papel, también en la piedra, también gráficos, donde estaban mostrando una serie de seres distintos a los seres humanos, claramente diferenciados. Afortunadamente los historiadores se están interesando ya de un modo distinto, están ya mirando de un modo distinto esa historia, porque anteriormente se tomaban como simples mitos, como solo mitología, pero ya últimamente ustedes se habrán dado cuenta también, con los últimos hallazgos, con tantas cosas, la historia está volviendo a ser revisada, porque ya entendemos que no es como nos la han contado y ya se está revisando absolutamente todo. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en las escrituras hebreoarameas, el Antiguo Testamento o Torá, allí es interesante ver, por ejemplo, desde el Génesis, cuando la primera frase donde dice vamos a crear al hombre, se está hablando en plural. De modo que el ser creador, ese ser supremo creador, no estaba solo en ese momento. Yo no voy a dar hipótesis aquí, pero hay historiadores que se han dedicado a analizar y desmenuzar ese simple pasaje bíblico y han hablado de los Elohim. Son temas bien interesantes, los cuales, si ustedes quieren,
me lo dicen en los comentarios y vamos a darle una revisión porque realmente son muy interesantes lo que es toda esa teoría que nació de nuestra creación y de dónde vienen los Anunnakis, bueno, todos estos seres que se creían anteriormente mitológicos, pero que ya arqueólogos y historiadores y especialistas en lenguas antiguas se han dado cuenta que posiblemente no se trata de seres imaginarios, pero sí seres que pisaron la tierra un tiempo. Porque amigos, si ustedes se fijan en el Génesis, en la narración donde se cuenta que los hijos de Dios se fijaron en las mujeres, en las hijas de los hombres. Los hijos de Dios se está refiriendo a unas criaturas que no son humanas, son hijos de los dioses o de Dios, como ustedes prefieran. Ellos se fijan en las hijas de los hombres, o sea, las humanas. Allí hay un cruce entre unos seres que pueden ser seres espirituales, como la Biblia los llama ángeles, o puede tratarse de unos seres que vivían fuera de la tierra. Eso lo podríamos analizar en otro video. Y hay un cruce genético allí de estas criaturas con las mujeres, de este cruce nacen los famosos Nefilim, que son los que fueron los gigantes en ese tiempo. Hay varias referencias en la Biblia respecto a los gigantes y también en escritos apócrifos como Enoch. Hablan de los Nefilim, esos hombres violentos y de poder, muy fuertes, grandísimos. Y resulta que también en hallazgos arqueológicos, no todo lo que se publica en internet, porque si ustedes van a ver, bueno, hay muchísimos fakes, pero sí hay hallazgos que han indicado que en la tierra hubo hombres muy grandes y hoy día hay hombres que se pueden llamar gigantes. ¿Por qué no? De pronto son descendientes de estas personas. Recordemos el relato bíblico de David y Goliat. Ese relato es un relato histórico con los filisteos, esa batalla que tuvo David con este gigante. También nos demuestra que en la Biblia se habla muy en serio de estos gigantes. También es interesante ver el texto que dejó el apóstol Pablo en Efesios, porque él habla de una batalla. Él dice que esa batalla nuestra, la batalla que nosotros libramos, no es contra carne y sangre, o sea, no es contra seres carnales, sino con huestes, él llama huestes espirituales, con seres espirituales poderosos y fuertes, que se mueven en las tinieblas, pero él se refiere a estos seres como algo real, y por eso dice que nosotros libramos una batalla con estos seres espirituales. Siempre, digamos, si nosotros consideramos la Biblia como un libro solamente religioso, no lo vamos a tomar muy en serio. Se ha hablado que es un libro simbólico o que está lleno de parábolas, que es algo mitológico, pero ya se ha demostrado que la Biblia tiene muchísimas cosas históricas comprobadas y habla de lugares físicos reales. De todas maneras es algo que yo dejo a los historiadores, a los arqueólogos y a los que se especializan también en la traducción, porque también ha habido una manipulación en la traducción de las escrituras, de manera de poder manipular también a las personas. Ahora vamos a ver qué son los íncubos. La palabra íncubo viene del latín, que significa estar arriba, encima o yacer encima, de género masculino. Y el súcubos, que sería estar debajo, viene representado por unos seres espirituales femeninos. Hay personas que han testimoniado que han sido atacados, sea por estos seres íncubos, o sea por demonios masculinos, y hombres que han sido tentados por estos seres femeninos que a veces se presentan de un modo muy bello y a veces se presentan de un modo grotesco. Aquí entre nos, yo
He tenido sueños cercanos a esto que me han dejado impactada. Son ese tipo de sueños que te dejan pensando durante el día y que no se te olvidan nunca, porque estoy hablando de hace muchos años y todavía me acuerdo. Esta persona que a mí se me presentó en ese sueño era un hombre guapo, elegante, y fue en una fiesta. En el sueño estábamos en una reunión social. Da la casualidad de que era en la casa de una amiga, y esta amiga mía practicaba la brujería. Ella tuvo en su apartamento unos ataques bastante fuertes para ella y su familia, tanto que tuvieron que hacer un exorcismo en ese apartamento. Ella acudía a una persona que le ayudaba en sus asuntos, y bueno, después ellos pusieron un altar con agua bendita y hicieron un exorcismo, pero fueron cosas fuertes porque lo vivieron todos juntos. Ella me lo comentó. Y resulta que yo la frecuentaba y fui a su apartamento muchísimas veces. Éramos muy buenas amigas, y resulta que yo tuve ese sueño durante esa época y fue algo que a mí me dejó pensando. Yo un tiempo fui una persona muy apegada a la fe y estuve en un grupo religioso, y en ese tiempo tuve ese sueño. Parece que las personas que tienen un fuerte arraigo a la religión, cualquiera que sea esta, muchas veces se ven involucradas en este tipo de acosos. Si ustedes se ponen a mirar, por ejemplo, en la vida del Padre Pío, estamos hablando de una persona que hoy es un santo, supuestamente hecho milagros, él tuvo los estigmas, es una persona que también es muy polémica porque todo el tiempo lo atacaban los demonios, decían, pero ¿por qué lo buscan tanto? Bueno, si ustedes piensan que los demonios son reales, pues ellos no van a buscar a las personas que ya están con ellos. ¿Por qué? Pues qué necesidad tienen, trabajan para ellos. Aquí digamos que hay seres humanos que hacen el trabajo aquí por ellos y ya ellos los manipulan. De pronto personas con una gran codicia, esas personas que son capaces hasta de matar y que matan por dinero, pues para qué los van a molestar con espantos y cosas así, con fenómenos raros, si ya están haciendo su trabajo. Las personas que están alejadas de eso pueden llegar a ser atacadas por ellos, precisamente porque quieren ganarlas para sí. Eso que digo yo le parecerá a muchas personas algo que no está dentro de la realidad, pero amigos, es subjetivo, ustedes tienen su criterio, yo no estoy diciendo que lo que yo digo es una verdad absoluta. Y si nosotros miramos en las distintas culturas que existen, tienen una interpretación de los demonios muy distinta, porque para algunas culturas los demonios no son necesariamente malvados, pueden inclusive trabajar como en complicidad con los seres humanos, son casi que personajes como muy picarescos, ¿no? Y es parte de su cultura. Nosotros somos una cultura occidental, la cual está muy permeada de la religión católica. Bien sabemos que el catolicismo en la Edad Media entró con mucha fuerza a contrarrestar la intelectualidad y la libertad y la naturaleza que hubo un tiempo, y llegaron con un oscurantismo tremendo a asustarnos con el infierno, con el castigo y con los demonios, de manera que allí tenemos unos arquetipos muy fuertes de los demonios y muy aterradores. Pero si ustedes se fijan en la historia de los exorcismos, pues no es ni tan picaresco ni tan pintoresco, porque tenemos exorcistas muy especializados en esa materia, que ya saben que cuando ellos mismos descartan a muchas personas como poseídas, porque saben que es una histeria, que es un trauma, que tienen problemas psicológicos, entonces los descartan, pero ellos saben también que sí ha sucedido y saben ya cuáles son las señales de un verdadero
una verdadera posesión, porque en este caso se ven fenómenos sobrenaturales que no puede producir el ser humano, que ya son materializaciones, cosas, levitación, una cantidad de fenómenos muy fuertes que no puede producir un ser humano. Tenemos también el caso de Carla Morán, que fue algo que sucedió en California a principios de los años 70. Fue un caso muy famoso, quizás ustedes lo conozcan porque se escribió un libro y luego se realizó una película, que fue la famosa El Ente. Fue una historia bastante impactante porque esta mujer, que era una viuda con 4 hijos, empezó a sufrir una serie de ataques físicos violentísimos por parte de una entidad invisible. No era una sola, en realidad. Eran 3 o 4, no me acuerdo bien en este momento. Pero una de esas entidades era la más fuerte, la más dominante, y las otras la mantenían sujeta y durante los ataques. Esto fue muy fuerte porque envolvió la familia. En alguna ocasión también sufrió estas violencias delante de sus hijos, de modo que esta pobre señora sufrió muchísimo, y en una ocasión el hijo menor trató de defenderle, fue lanzado al otro lado de la habitación. Él también salió herido. Así que cuando ella acude a un profesional para pedir ayuda, creen que ella está mal de la cabeza, que tiene problemas, que tiene traumas psicológicos, y creen que tiene esquizofrenia, que tiene disturbios mentales. Casi siempre en estos casos, cuando se sufre este tipo de ataques, las personas vienen diagnosticadas como esquizofrénicas. O sea, un psiquiatra, un profesional nunca va a aceptar que esta persona realmente sufre esos ataques. Pero en el caso de Carla Morán fue más difícil para los profesionales negarlo, porque ella llegaba a consulta con unas heridas que era pues como difícil que ella misma se produjera. Por ejemplo, en sus muslos tenía unas magulladuras como cuando tú sufres una violencia por parte de una persona muy fuerte. Tenía rasguños, y en su zona íntima, en sus genitales, tenía unas heridas muy características de una violencia de este tipo. De manera que estas personas empezaron ya un poco como a tomar más en serio la situación y llevaron cámaras, llevaron los parapsicólogos, fueron a la casa de Carla y se alcanzó a obtener una serie de fotografías donde Carla está rodeada como por un halo extraño de luz. Si ustedes se fijan en las fotos que voy a poner aquí, se ven estas luces raras, y estamos hablando, como les decía, a los inicios de los años 70, cuando pues no había tanta tecnología y tanto truco pues como hoy día. De modo que esta historia, y Carla empezó tratando, pues viendo que no pudieron ayudarla, porque sí, la investigaban, la estudiaban, pero nada de ayuda, porque ella seguía con estos ataques a su propia persona. Ella decidió trasladarse a Texas, se fue con sus hijos, y ella contó que en la medida que se iba pasando de casa, los fenómenos un poco mermaban. La pobrecita realizó en total 5 trasteos distintos para buscar huir de esta entidad que la seguía a donde ella iba. Pero como les digo, el fenómeno parecía atenuarse con los traslados, con los trasteos, hasta que al final ella muere. En una información encontré que había muerto de cáncer, pero en otra encontré que había muerto de un ataque al corazón, de modo que sería bueno como mirar bien quién dice la verdad. Entonces al final Carla Morán más o menos logra encontrar una vida casi normal, porque los fenómenos se fueron atenuando a medida en que ella se cambiaba de casa. ¿Quién sabe por qué sucede esto? Sería bueno estudiar bien estos fenómenos, pero entiendo que las personas toman distancia porque son escépticos, porque
no creen, y es algo frustrante para las personas que lo viven en carne propia y para la familia de estas personas. La casuística de este tipo de fenómenos no es tan grande y no creo que sea porque son escasos los casos, sino porque son escasos las personas que publican o que hablan de esto, porque en realidad resultan después medicadas por esquizofrenia. De esta pareja en Reino Unido, por ejemplo, ella cuenta que estaba en su casa muy tranquilamente y de repente veía formarse unas siluetas de personas, y en una ocasión ella se acostó en su sofá porque estaba cansada, estaba sola en la casa, y vio a un ser, a un hombre, si se puede llamar así, era una entidad extraña que se arrastraba por el piso jadeando y se acercaba a ella hasta el sofá. En la foto vamos a ver ese orbe que se presenció en su casa. Al inicio, ella, cuando le contaba al esposo lo que sucedía, él pensaba que la esposa no estaba muy cuerda, muy bien, pero ya poco a poco fue viendo también él pruebas, y además su esposa estaba sana mentalmente, de manera que ya la tomó más en serio y decidieron llamar a un chamán. Este chamán fue a la casa y hizo una limpieza, y parece que todo volvió a la normalidad, a la tranquilidad. Esto, por ejemplo, ¿qué ayuda buscar? ¿Qué tipo de ayuda podemos buscar? Pues como les decía al inicio, depende. Hay personas que prefieren acudir de pronto a una parapsicóloga, un parapsicólogo, o a un chamán, o hay personas que prefieren acudir a un sacerdote o a un pastor. Todo depende de las creencias de las personas, y de todas maneras pues hay personas que todos tienen un método distinto, y en algunas ocasiones ha funcionado, en otras se calma un tiempo pero vuelve a suceder y con más fuerza. Es difícil, amigos, no hay una regla que aplique a todos los casos. Yo pienso que yo, en lo personal, creo muchísimo en una conexión íntima con lo que creo. O sea, yo creo en Dios, en esa fuerza fuerte que me sostiene, pero ustedes tendrán también sus creencias o sus descreencias. Refúgiense en lo que sientan que es seguro, su intelectualidad, su filosofía, los ángeles, los cristales, el incienso, el rito, pero lo importante es que ustedes se conecten con su propia espiritualidad, con su propia seguridad, y puedan combatir con eso, sea lo que sea, si son nuestros pensamientos, si es nuestra psicosis, si es realmente una entidad espiritual maligna, son demonios, si son personas desencarnadas que pasaron al más allá. Pero como en un video les comentaba, las personas cuando mueren conservan sus características, su manera de ser, así que si un criminal muere, al otro lado va a seguir siendo igual y se va a comportar de igual manera. Sea lo que estamos enfrentando, no lo vamos a enfrentar ni con pistolas ni con armas blancas. Tenemos que enfrentarlo con nuestra fuerza espiritual, mental, y también, ¿por qué no?, física. Si nosotros estamos bien de defensa, si estamos fuertes, sanos, si caminamos, si tratamos de estar en contacto con la naturaleza, si mantenemos una relación armoniosa con las personas y con nosotros mismos, seguramente este tipo de cosas es muy probable que no se presenten. No está dicho que escojan a un cierto tipo de personas, porque en algunas ocasiones son personas muy religiosas, pero en otras no. De modo de que no son como el asesino serial que está perfilado, que ya tiene su perfil y que está identificado. No tenemos identificado a ese tipo de enemigos, de manera que
está todo muy generalizado, así que yo pienso que sí, como se ve que es algo muy personal, muy distinto, de esa manera se debe tratar. Cada uno debe concentrarse en sus propias defensas espirituales, físicas e intelectuales para combatir ese tipo de cosas, y es lo que yo le envío este mensaje a la persona que muy amablemente nos ofreció su experiencia aquí en el canal, que busque dentro de sí su fuerza y que también busque en lo que ella cree, lo que ella cree que la puede hacer sentir más segura, que acuda a esa fuerza, si es divina, si es, como les decía, intelectual, filosófica, lo que sea, porque eso nos ayuda. Yo pienso que eso es de gran ayuda. Amigos, espero que les resulte interesante la información, que les haya gustado. Nos veremos en un próximo video con más casos, y este lo presentaré el sábado porque son casos reales. Y sin nada más que decir, me despido de ustedes con un fuerte abrazo.